Hoy vamos a hablar de alimentación complementaria. Si te quedas hasta el final, te vamos a dar una gran sorpresa y unas recomendaciones muy puntuales de nuestra experiencia. Si estoy alimentando a mi bebé con leche materna, ¿cuándo debo empezar la alimentación complementaria? A ver, Diana. Bueno, realmente la alimentación complementaria se dice que se puede empezar después de los 4 meses y medio. Sin embargo, si hay una alimentación con lactancia materna exclusiva, vámonos después de los 6 meses. Y a los 6 meses arrancamos la alimentación complementaria de una forma natural y equilibrada. Sí. ¿Quisieras agregar algo? Sí, yo quiero agregar que a pesar de que sí, algunas guías dicen que a los 4 meses y medio no todos los bebés tienen la maduración para poder iniciar alimentación complementaria, y en el caso que por algún motivo médico o por lo que sea se decide iniciar antes, debe ser supervisado por el pediatra, porque no todos los niños han perdido como los reflejos, tienen la capacidad de sostener adecuadamente la cabeza a los 4 meses. Y las recomendaciones en general para niños sanos y alimentados con lactancia es a los 6 meses. Sí, no hay necesidad de darles probaditas ni nada de esas cosas desde que nacen para curar el estómago ni nada de esas cosas. Pero yo sí pienso, pues yo tengo como una recomendación, y es que uno tiene que tener como varios factores en cuenta para definir el inicio de la alimentación complementaria. Los más importantes es mirar con qué estamos alimentando al bebé. Si el bebé viene solo con lactancia materna, lo llevamos casi el inicio de la alimentación a los 6 meses para tratar de prolongar un poquito más ese tiempo de lactancia exclusiva. Si estamos con fórmula, lo podemos iniciar antes, desde los 4 meses y medio o 5, dependiendo también de cada bebé. Otro factor que hay que tener en cuenta es si la mamá cómo está, pues si va a ingresar a trabajar, y el bebé cómo recibe como la leche en los otros dispositivos, porque hay unos bebés, cuando son más que todos los alimentados del seno, que no reciben la leche de ninguna forma, ni en tetero, ni con vasito, ni con cuchara. Entonces, si la mamá va a empezar a trabajar, hay que buscar la forma de alimentar a ese bebé por otros medios, y una alternativa puede ser iniciar la alimentación complementaria. Y también dependiendo de cada bebé, del interés que muestre por la alimentación, porque hay unos bebés que miran la comida y no les apetece, no les llaman la atención, no les paran bolas, pero hay otros bebés que son babeándose, que uno le toca casi que esconderse para poder comer. Sí. Entonces, de pronto, si ya cumple con los otros criterios para iniciar alimentación complementaria, se podría iniciar. Ya también para reforzar ahí, los bebés que son canguros, los bebés que nacen antes de tiempo, iniciamos la alimentación complementaria con la edad cronológica, o sea, porque hay unos bebés que nacen muy chiquiticos, entonces no podemos esperar a que tengan la edad corregida de los 6 meses, sino que se les inicia es con la cronológica, con la que desde que nació se le cuentan los 6 meses, porque si no empiezan a haber unas brechas nutricionales que ya la lactancia sola no puede suplir. Sí. ¿Algo más ahí para adicionar? De pronto adicionar que el tipo de alimentación complementaria que vamos a iniciar depende de todo eso que inclusive Cata les estaba mencionando, de la madurez del niño, qué tan fuerte está, cómo está su tronco ya y su fuerza muscular establecida, su deglución, como muchas cosas que hay que mirar, el peso, todo lo de la mamá. Entonces miramos cómo la vamos a introducir según muchos detalles. Entonces ahí es súper importante el acompañamiento pediátrico. Sí, una de las consultas más importantes quizás es la de inicio de alimentación complementaria, donde se resuelven muchas dudas, y es importante que sea guiado por un profesional, no porque mi mamá tuvo otros 80 hijos y a todos les empezó a dar arroz a los 3 meses. Las recomendaciones incluso han cambiado con el tiempo. Antes las recomendaciones de pediatría eran diferentes, entonces por eso esto a veces genera muchas dudas. Que aprovechemos para que ahorita cuando nos despidamos ya nos pongan los comentarios y dudas que tengan de alimentación complementaria, y podemos hacer un capítulo solo de esto. De las dudas. Listo. Otra pregunta que nos llega. Al iniciar la comida, ¿debo iniciar también el agua? ¿Puedo darle agua de cilantro? Sí, el agua es importante con los alimentos. Yo lo que recomiendo es que si el bebé, por ejemplo, toma tetero, no se le vayan a empezar a dar en tetero, sino en esos vasitos como de niño, que tienen como una, no sé cómo se llama. Como los de los huequitos, o los de 360. Sí, o los vasos 360. Los que llaman entrenadores. Que sí,
ya cuando se empieza a comer, entonces siempre se debe acompañar las comidas con agua y debe ser agua natural, no deben ser jugos ni jugos de fruta, la fruta se la pueden dar entera o en compota, pero es muy importante enseñarlos a tomar agua, tampoco el tetero es el pasante de la comida, agua con cada, agua libre demanda, mejor dicho, ya cuando ellos empiezan a comer, que es una recomendación diferente a lo que cuando ellos están recién nacidos, cuando les dice no les dé agua, porque el agua podría competir con la leche al causar pues como sensación de saciedad y después ellos no alimentarse adecuadamente, pero ya cuando empiezan a comer, agua muy importante, al igual que en el resto de las edades de la vida. Pero no, pues el agua, tener en cuenta que debe ser agua hervida o agua de botellón, pues que sea como agua potable. Y evitar infusiones, entonces agua de cilantro, agua de ciruelas, no sé, pues hay miles de infusiones y de cosas que muchas veces nos dicen las abuelas, las tías, que puede que en algún momento se hayan utilizado, pero en este momento no tienen ninguna recomendación, ninguna infusión se debe dar a los bebés. Y una recomendación ahí, porque muchas veces los papás nos preguntan, pero no les gusta mucho el agua, ¿cómo hago para introducírsela? Entonces algo muy práctico es mantener el termo, que el niño lo vea, pues el vasito que escogimos para el agua, mantenerlo a la vista del niño y ellos van a aprender a pedirlo. Y nosotros al principio írselo ofreciendo en las comidas y durante los espacios entre comidas. Durante el día. Es muy importante el agua porque si no acompañamos la alimentación complementaria con una buena cantidad de agua, nos puede empezar a presentar constipación del bebé porque vamos a pasar de una alimentación líquida, que era solo la lechita, a ya alimentos sólidos, entonces eso nos puede poner el popó más duro y el bebé empezar con dificultades para sus deposiciones, entonces la introducción del agua es muy importante. Listo. Bueno. Y es un hábito que se va formando desde los 6 meses. Pequeño, claro. Porque es un hábito importante para el resto de la vida. Hay muchos niños grandes que no toman agua porque no se les enseñó a tomar agua, porque con la alimentación complementaria les daban jugos y otras cosas, entonces no tienen como la costumbre. Ajá. Bueno, esta pregunta es más del recién nacido, pero también pues cae aquí por ser alimentación. Entonces, ¿por qué no se debe dar tetero al recién nacido? A ver, Diana. Bueno, realmente al recién nacido no se le debe dar tetero los primeros días, inicialmente decimos que los primeros 20 días aproximadamente, porque puede haber una confusión entre el tetero y el seno. El niño sacar la leche del tetero es mucho más fácil que sacarla del seno y la succión va a cambiar, entonces para que el niño saque la leche del seno debe hacer un movimiento diferente en la lengua al que hace en el tetero, entonces es súper importante que no vayan a tener esta confusión. Entonces usamos tetero cuando ya la lactancia materna esté establecida, lo mismo que el chupo. Una vez para complementar eso. Sí, entonces es muy importante que si de pronto tenemos la necesidad de complementar al bebé los primeros días de vida, después hablaremos más como sobre este tema en especial. Aquí cabe decir siempre que defendemos la lactancia materna y será el alimento principal de los bebés, pero cuando a veces necesitamos ofrecer ese complemento, lo debemos hacer o con dedo jeringa, que es con la jeringuita y le metemos el dedito en la boca para que el bebé vaya succionando mientras le sale la lechita, o con vasito, que los bebés sacan la lengüita y van cogiendo la lechita de ahí mismo como del vaso para tomarla, o ya otros mecanismos como relactancia que pueden ser con unas ondas que uno se puede pegar pues como del pezón, que ya es otro tema como aparte, pero la idea es no introducir tetero para no causar esa confusión como tal en el bebé, porque no queremos que él después nos desplace el seno. Otra cosa distinta, ya después de la lactancia bien instaurada, el mes de vida, que ya la idea no es confundirlo, sino que aprenda de las dos formas, que aprenda del seno y que aprenda del tetero. Incluso hay muchos bebés que los que son alimentados por lactancia materna, como tú lo decías, les gusta el tetero o biberón para los que no son colombianos, que aquí les decimos tetero, pero no, pues lo importante es ¿cómo que... más se llama? Biberón, mamila, biberón, mamila, no me acuerdo cuál. Si saben, nos cuentan. Eso. Entonces, por el momento queda claro que al recién nacido es mejor evitar por ahora la introducción del tetero. Bueno, otra pregunta es, ¿cuándo inicio la alimentación complementaria? ¿Empiezo con verduras verdes o amarillas?
¿Ustedes no les han preguntado eso? ¿Verdes o amarillas? Ay, mami, nunca. Sí, y realmente hay una creencia en decir que deben iniciar con las verdes ¿Sí? y en algún momento se llegó Que a porque no, mencionar ya me Que acordé. porque son dulces, Que porque les sabían no. mal. Sí, eso eso ya se decía, pero no, ya está reevaluado y ya digamos que en las últimas actualizaciones se dice que definitivamente con cualquiera se puede iniciar y que no. Usted inicia con lo que tenga, porque, o sea, eso es como decirle a un niño de la costa que no puede empezar su alimentación complementaria con plátano, por decirlo así, y al que vive en Boyacá con papa. No, usted inicia con lo que tiene disponible en su casa, en su lugar de vivienda, en el lugar pues donde se encuentre. Es que la alimentación complementaria es para que los bebés se vayan adaptando a la mesa familiar. Entonces yo no puedo estar durante 6 meses haciéndole platos exóticos que no comen en mi casa, porque ya cuando le integre a la mesa familiar pues va a ser un problema. Ya no le va a gustar. Ya no le va a gustar. Entonces eso de que si con frutas, con verduras, que si las amarillas, que después las verdes y que después las rojas, eso ya no tiene ninguna evidencia. Usted le empieza con lo que tenga en la casa y es ofrecer antes una alimentación variada para poder ofrecer todos los nutrientes que el bebé necesita. Sí, más que el orden o con qué se inicia, lo importante es la variedad. Sí. Y también introducir rápido otros grupos de alimentos como las carnes, los alergénicos. Sí, todos, o sea, realmente antes se decía, no, que el huevo, que la clara, que esto, que la selga para yo no sé qué, y que las fresas, ahora realmente lo que dice es básicamente inicia con todo. O el pescado también. Con todo, como con unas pocas excepciones de cosas que de atragantamiento, sal, azúcar. Sí, después podemos hacer una cosa, capítulo ya una de cosa más complementaria como tal. Eso, bueno. Y por último, entonces les vamos a dar unas recomendaciones de alimentación complementaria como de que nos hayan a nosotras servido en el día a día. A ver, a ustedes. Bueno, yo soy así como abanderada y a mí me encanta lo que es Baby Led Weaning y Bliss. Con Jacobo yo lo inicié, me acuerdo que mi suegra era la que me cuidaba del bebé en esos momentos. Y yo le decía, no, nada, porque aquí pues es una costumbre como que hacen una crema con todo licuado y le echan de todo, y eso es las sopitas, y yo, no, al niño nada de sopitas, nada de cositas, vamos a darle comida de verdad. Eso sí, sáqueme la sal y el azúcar. Y todos eran asombrados con cómo comía Jacobo a los 7 meses, bueno, todavía come mucho, es muy flaco, pero come mucho. Pero él ya comía frijoles, comía de todo, y ahora mi suegra a todo mundo le dice que tiene un bebé, dele comida de verdad. Ahora ella ya se volvió la abanderada, y ya bueno, con Amelia fue lo mismo. Eso pues yo tengo una ventaja de que ellos son muy poco selectivos, ellos desde pequeños comieron de todo. Bueno, la otra cosa era que no los presionaba, no los obligaba. Y eso a mí me sirvió un montón y lo recomiendo. Entiendo que el Baby Led Weaning y el Bliss no es como para todo mundo, pero uno podría hacer como unas técnicas como medio combinadas lo que le sirve. Obviamente hay veces que uno necesita como darle con la cuchara. Pero yo creo que tenemos que aclarar esos términos. No todo el mundo sabe que es Baby Led Weaning y que es Bliss. Baby Led Weaning es ofrecerle al bebé los alimentos en trozos. Se dice que la presentación es como en palillos o en dedos, o pues que es como un pedazo del alimento que el bebé tenga la opción de cogerlo y después el otro comérselo. Pero la técnica como tal, pues cuando salió, era que teníamos que presentarle un alimento de cada grupo de alimentos y que el bebé de ahí escogía lo que se iba a comer sin la intervención del adulto. Entonces eso al final llevó a que el bebé pudiera tener deficiencias nutricionales, porque si yo le doy de cada grupo de alimento, pero todos los días no se me come sino por decir el carbohidrato, me está desplazando la proteína, me desplaza el resto de alimentos y puede haber una deficiencia. Cuéntales tú del Bliss. Listo. Hay una cosita para adicionar del BLW. Es importante que ya el niño, cuando vamos a introducir eso, tenga muy buen control del tronco. Porque si el niño todavía se te está yendo para adelante, no tiene la posibilidad de defenderse y puede haber atragantamiento más fácil. Y el Bliss es como una mezcla entre lo que conocemos lo moderno con lo que conocíamos como tradicional, o sea, esa mezcla de esa sopa o de lo licuado cada vez más triturado con ese BLW. Entonces es ofrecerle al bebé también en trozos, pero ya ahí sí hay participación del adulto. Entonces, si el bebé solo se come, por decir, el pedazo de aguacate, yo por un ladito le puedo ofrecer en otra presentación, puede ser tipo puré, papilla no nos gusta tanto porque les queda muy macerado, sino más tipo puré, que es como machacado con tenedor, se le ofrece el resto de los grupos de alimentos.
Entonces haría como la Sí. diferencia pues de los dos. Pero yo insisto que deberíamos hacer un Sí, no, un es que podcast luego solo no, con eso cosas solo de da eso. Y con las muchos dudas temas. también que Sí, nos claro, que nos pero surjan. esa es como mi recomendación, Eso. que busquen este tipo como De presentación. presentaciones, Exacto. obviamente mezclándole, yo sé pues que no siempre se puede, mezclándole también como, o sea, es que cuando uno se casa con una sola cosa es lo difícil. Sí, no, Sí, uno le mezclándole- ofrece los alimentos Sí. dependiendo de lo que yo le vaya a dar ese Ajá. día. Porque, por ejemplo, si yo hoy le voy a introducir la auyama, listo, yo le puedo dar un pedacito de auyama, pero también le puedo hacer un purecito Claro. con la auyama y se lo voy presentando. Entonces también, o sea, no casarnos solo con una metodología en estos temas de crianza, No, eso es muy es ni difícil. blanco ni No. negro, nos movemos todo el tiempo en el matiz de los grises. Sí, en la Bueno. vida. ¿Qué recomendaciones Y nos ya vas a dar tú? la recomendación como de mi experiencia fue tratar de simplificar el momento de la alimentación, porque definitivamente los niños necesitan explorar, los niños necesitan jugar con los alimentos, tocarlos, Sí. porque es una experiencia multisensorial, o sea, no solo es la comida, es el olor, el color, la textura, para ellos todo es nuevo, entonces unas veces se los van a untar y también van a comer, otras veces solo se nos van a untar. Entonces tratar de hacer la alimentación antes del momento del baño, que se sienten solamente en pañal o con un mameluquito pequeño. Sí. A veces cuando ya los empezamos a poner en las sillas, quitarle los forros a veces hasta las sillas, sí. Porque si no, cada momento de la alimentación es baño del niño, lave la silla, lave el forro de la silla. Entonces, como simplificar ese momento para dejarlo explorar y dejar que él tenga toda esa experiencia. Sí, frustrarse menos. Porque, sí, total, con el mugre, sí, pues, porque sí, es que porque es duro, sí. Se frustra uno, a veces uno, no sé, 3 horas cocinando y tiró todo al piso. Sí. Ni lo probó y aparte dejó todo sucio. Ajá, hay que respirar hondo como todo en la maternidad. Sí, y bajar expectativas. Bajar expectativas es súper importante. Sí, no más. Sí, porque la gente pretende que se comen un plato así. No, es mentira. No, eso no va a pasar al principio. Aunque hay algunos que sí, pero la gran mayoría no. Los míos. La mía también no fue muy bien desde el principio. Bueno, pero mi recomendación para la alimentación complementaria, y que creo que nos funcionó mucho, es hacer un momento muy agradable también, como les decía Cata, y sentarse todos en familia. Sentarse en la mesa, que ellos los vean que por imitación ustedes también se están llevando la comida a la boca y ellos mismos van a querer hacer lo mismo. Entonces nosotros nos sentamos con una alimentación muy similar todos, ella obviamente con algunas modificaciones por la edad, pero todos teníamos más o menos la misma alimentación y veía que nos íbamos comiendo el brócoli, veía que nos comíamos los frijoles, entonces todo eso la iba motivando a probar su propio plato. Eso es muy importante, sí. Porque si no ellos terminan sin comerse lo de ellos por querer comerse el alimento de los papás. Claro, y bajarle como al susto, porque a las mamás les da mucha angustia que se vayan como a ahogar y ellos al principio hacen como normal, esa es una textura nueva y mucha gente se asusta, entonces también hay que respirar hondo y contar hasta 10 y confiar en el proceso como dicen. Sí. Listo, estos eran los temas que traíamos para hoy. Recuerda dejarnos los comentarios o las dudas que les surjan, pues como en los comentarios pues de este episodio. También puede ser en la página de Instagram, también nos pueden hacer comentarios allí. Y al correo. Al correo pediatrasymadres@gmail.com. Y las personas que estén interesadas en este tema, en los comentarios nos pueden dejar la palabra alimentación complementaria y les mandaremos ciertas recomendaciones que nos han funcionado y que las queremos compartir con ustedes. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao.